Primero fue el olor, ácido, pesado, con un regusto dulce a podredumbre. Se extendía por los pasillos del ala oeste, se colaba por las rendijas de las puertas y se acumulaba en las cortinas. Los sirvientes apartaban la mirada y, apretando contra la cara paños empapados en vinagre, se adentraban en el palacio. Al segundo día, la doncella mayor, Anselma, dejó en silencio las llaves en una bandeja de plata y se marchó sin mirar atrás. Los guardias cerraron el ala por orden del propio mayordomo. Así comenzó la última semana del duque Leopoldo de Turingia, uno de los nobles más poderosos del imperio. Aún respiraba, pero ya nadie entraba en el dormitorio. El cronista que dejó breves notas sobre aquellos días escribió: las habitaciones parecían una carnicería. Las sábanas estaban grises por el líquido que brotaba de su vientre. El suelo crujía por una película pegajosa. Y el duque, según los testigos, solo movía los labios y gemía como una criatura privada de lengua. Todo comenzó 22 días antes, con un repentino desmayo durante la confesión. El duque, conocido por su mano dura y su obsesión casi paranoica por la limpieza, perdió el equilibrio justo delante del clérigo y se golpeó la nuca contra los escalones. Al principio pensaron que era por la piedra, el calor o la edad, pero al atardecer, Leopoldo se quejaba de dolores en la ingle y la garganta. Se le aisló de inmediato. Solo se permitió la entrada a su habitación al boticario, al cirujano y a un monje llamado desde el oeste. Por la mañana, el cuerpo estaba hinchado. Los registros médicos, encontrados más tarde en el baúl del doctor von Gablen, contenían la siguiente descripción. La zona inguinal está blanda, el abdomen está lleno de un gas verde y maloliente. Al tocarla, la piel se agrieta y supura un pus turbio. Las pupilas están dilatadas, la lengua está cubierta de una capa oscura, no orina. Entonces aún había esperanza. Ordenaron que le pusieran copas con opio, le hicieron 3 sangrías y le untaron ungüentos persas con mirra. Pero todo empeoraba. 2 días después, la pierna izquierda comenzó a oscurecerse. El olor se volvió insoportable. El duque perdía el conocimiento y, cuando recuperaba la conciencia, susurraba nombres de muertos. Su propio padre, su hermano, un hereje ahorcado, un brujo quemado. Arañaba las paredes, pedía que lo sacaran a la luz y gritaba que los ángeles caminaban por el techo con lanzas oxidadas. Sus hijos no acudieron. El mayor estaba en la corte de Augsburgo y el menor en Borgoña. Su madre había fallecido 2 años antes. Solo quedaba una sombra de la etiqueta palaciega. Unos pocos cortesanos, damas de honor, 4 guardaespaldas y un cocinero al que se le había prohibido salir de la cocina. Los sirvientes ya no cruzaban el umbral de las habitaciones. El cuerpo seguía descomponiéndose en vida. Al 10º día, salieron gusanos del vientre del duque. El pus se filtraba a través de los vendajes, a pesar de que se cambiaban cada 3 horas. El camariero se desmayó al ver cómo una de las úlceras se abría espontáneamente, dejando salir gusanos al abdomen, donde la piel ya se había separado de los músculos. Hubo que cambiar 3 camas. Ya no se cubría la cama, sino que se extendía paja. Las almohadas se tiraron al patio. El sacerdote, admitido por orden del arzobispo, escribió más tarde: no escuchaba las oraciones, no se arrepentía, solo pedía que lo estrangularan. Decía que veía demonios en las grietas del techo. Escupía sangre y llamaba a su madre. La esposa del duque, Margarita, no entró a verlo ni una sola vez. Se encerró en la capilla y envió allí a sus damas de compañía. Se decía que rezaba en secreto para que la muerte llegara pronto. Algunos consideraban que era un pecado. Otros, prudencia. La situación política en ese momento era extremadamente delicada. El duque guardaba su testamento y nadie sabía a quién dejaría el título.
Corrían rumores de que iba a desheredar a su hijo mayor por su relación con el reformador. Su secretario fue encontrado ahorcado 2 días antes de que enfermara, y al notario que debía certificar el documento no le dejaron entrar en sus aposentos. Según informes secretos enviados a Viena, la situación es crítica. El duque está en estado de semidelirio. Su cuerpo apesta en toda la planta. Nadie sabe quién recibirá el sello. El hijo mayor está fuera de la fortaleza. El menor se niega a ir. La señora Margarita no interviene. Las ratas muertas encontradas en la entrada confirman los peores sospechas. Cuando murió el portero, se dijo que era una señal. Se decía que las habitaciones del duque estaban selladas por Dios. Al 15º día de sufrimiento, llegó al castillo uno de los cancilleres, pero no le dejaron entrar. El duque, que apenas respiraba, ya no hablaba. Solo gemía, se retorcía entre las almohadas y la piel de su espalda supuraba sangre. Sus últimas palabras, según los rumores, fueron: «Quemadlo todo, todo lo sucio, a mí también». Al 16º día, la guardia cambió 2 veces. Los que estaban a la entrada de los aposentos del duque durante las primeras horas después del hedor comenzaron a toser sangre. A uno de los soldados le salió un forúnculo debajo del ojo y a otro se le hinchó el cuello. Se los llevaron sin decir nada. El castillo estaba en silencio. En los pasillos ya no se oía el ruido de las botas, solo el chirrido apenas audible de las tablas del suelo, cuando alguien, con pasos rápidos y cortos, se acercaba a la cocina y desaparecía con la misma rapidez. Las crónicas indican que, a partir de ese momento, el poder perdió de facto su rostro. El duque moribundo no hablaba, no firmaba decretos, no recibía a los embajadores. Su habitación, cerrada con tablas por dentro, se convirtió en un absceso purulento que la corte prefería ignorar. El mayordomo, anteriormente responsable del horario, ahora dormía en un trastero y tachaba los días con un cuchillo en el marco de la puerta. Los cortesanos ya no preguntaban: «¿Cómo está el duque?». Preguntaban: «¿Quién más hoy?». La noche del 17 al 18 quedó registrada como la noche del hedor. El cronista que permaneció en la corte atestiguó: «El hedor penetró en los vestuarios. Las cortinas se ennegrecieron por la humedad. Las arañas salían de las esquinas y las velas humeaban, como si algo puto flotara en el aire. El cuerpo del duque ya no se distinguía bajo las vendas, solo era un montón que supuraba pus y estaba plagado de gusanos blancos y húmedos. El cuerpo se hinchó tanto que hubo que cortar las sábanas. No las lavaron, sino que las quemaron inmediatamente en un pozo de carbón. Cambiaron los colchones 3 veces durante la noche. Los sirvientes se negaban a entrar en el dormitorio, ni siquiera con vendas. Uno de ellos, llamado Lothar, fue encontrado en el jardín con un cuchillo en el estómago. Más tarde, en la pared de la cocina, encontraron una frase garabateada: «No es un ser humano». Al 19º día llegaron al castillo 2 médicos de Maguncia. Los acompañaba un sacerdote. Intentaron entrar en los aposentos, pero uno de los médicos se desmayó en el umbral por el hedor. El segundo vomitó. No les dejaron entrar. Según una de las versiones, el cuerpo del duque estalló en ese momento en la zona del abdomen. Un testigo, un antiguo escribano que logró echar un vistazo a la habitación, contó que vio cómo salían larvas de debajo de la piel reventada y que el vino de la bandeja se había cuajado por el calor y la putrefacción. De un tratado posterior del médico Heinrich Gronken. El caso del duque de Turingia indica una combinación de 3 afecciones mortales: gangrena en la zona inguinal, hidropesía intestinal y descomposición interna del hígado. Las úlceras en los hombros y los omóplatos indican inmovilidad, y las secreciones oscuras de las cuencas oculares, la descomposición completa de los tejidos blandos en vida. Alrededor del mediodía del 20º día, dejaron de darle de beber, no porque no quisieran,
sino porque no había nada que darle. Tenía la garganta quemada por el pus y los labios mordidos por las ratas, según se escribió más tarde. En el momento de la inconsciencia, la cama estaba sobre ladrillos, ya que el suelo debajo se había podrido. Por debajo de la puerta se filtraba un líquido. El camarero, que permaneció a su lado hasta el final, se negó rotundamente a contar lo que sucedía dentro. Cuando corrió el rumor por el castillo de que el duque ya había muerto, el teniente de la guardia ordenó derribar las puertas. Ninguno de los cronistas registró lo que vieron. Solo se conserva en una carta privada de uno de los guardias, escrita muchos años después. Yacía hinchado, como un cadáver en el agua. Tenía la piel del vientre reventada y las entrañas derramadas por el suelo. Por el pecho se arrastraban gusanos blancos y los ojos se le habían salido de las órbitas. No encontramos la mandíbula inferior, quizás se le desprendió durante la noche. Nadie dijo nada. Nos quedamos allí de pie hasta que el sacerdote ordenó encender incienso, pero no sirvió de nada. Inmediatamente después sellaron las habitaciones. Todo lo que pertenecía al duque, sábanas, ropa, muebles, cortinas, incluso el reloj de la pared, fue sacado al patio y quemado. El humo permaneció durante 3 días. Los sirvientes se negaban rotundamente a acercarse y quemaban todo desde la segunda escalera, arrojándolo abajo como si fueran objetos malditos. Mientras tanto, en el castillo se gestaba una división. El hijo mayor del duque llegaba con retraso, ya que su carta había sido interceptada. El menor, por el contrario, llegó antes, rodeado de un extraño sacerdote y 15 mercenarios. Ocupó la torre sur y exigió que se abrieran las habitaciones para el examen oficial del cadáver. La corte se estremeció. Por primera vez en 20 años, en el oeste del castillo sonó el toque de difuntos. El duque era dado por muerto, pero el cadáver no fue sacado. Las crónicas posteriores afirmaban que la tumba no se abrió durante 3 días. Solo a la mañana del 23.er día se tocó el cadáver. 5 personas enmascaradas, rociadas con vinagre y envueltas en telas, levantaron los restos carbonizados. El duque fue identificado solo por su anillo. El sacerdote se negó a bendecir el cuerpo y más tarde fue sustituido. Nadie limpió la habitación en la que se descompuso el cuerpo del duque. Los sirvientes solo cerraron bien las contraventanas, envolvieron la rendija de la puerta con telas empapadas en vinagre y colocaron 3 cubos con resina viva en el exterior. Las habitaciones contiguas al dormitorio quedaron abandonadas. Se llevaron los muebles, se enrollaron las alfombras y se cubrieron los suelos con cal. Las crónicas de aquellos días hablan de una parte muda del castillo, de la que provenían voces, chirridos y gemidos nocturnos. Más tarde, los sirvientes afirmaron haber oído pasos allí, aunque las puertas estaban cerradas con clavos. El cuerpo fue transportado en una camilla forrada de hojalata. Durante la noche se carbonizó por completo. La tela, pegada a los restos en descomposición, se desprendía por el calor abrasador. Los que lo transportaban se negaron rotundamente a cubrir los restos con un sudario. Caminaban con el rostro del difunto al descubierto, cuyos ojos ya se habían salido de sus órbitas y la nariz se había hundido. Uno de los portadores, que se desmayó, murió una semana después de fiebre. Al segundo lo expulsaron del castillo. Su última anotación, garabateada en los márgenes del salterio, dice así: no sabía que un cuerpo podía oler peor que el pecado. Llevaron al duque a través del patio interior. Los cortesanos, siguiendo el protocolo, salieron a honrar el último adiós. Sin embargo, nadie se inclinó. Casi todos llevaban máscaras y algunos tenían trapos apretados contra la cara. Cuando la camilla pasó bajo el arco, un cuervo posado en la aguja lanzó un graznido agudo. La gente murmuraba que era una señal. Uno de los cortesanos más ancianos cayó de rodillas y comenzó a rezar por la salvación del ducado.
Los sepultureros abrieron la cripta familiar, pero tuvieron que quemar la tapa del ataúd antes de depositar el cuerpo en él. No embalsamaron al duque. Los intestinos ya habían salido por sí solos. Según las notas del secretario, en la cripta había un hedor que ni el incienso ni las oraciones podían disipar. El sacerdote interrumpió 3 veces el discurso de despedida, ahogado. Más tarde exigió que se llenara de plomo la lápida. Mientras tanto, los rumores se extendían por la corte. Los 2 hijos del duque, el mayor, sombrío y adusto, y el menor, impetuoso y con inclinaciones opriquistas, reclamaban el poder. El consejo de la nobleza se reunió en secreto y discutió la regencia, pero ninguno de los magnates quiso sentarse en el trono, que aún olía a muerte. Las ropas del duque, que se querían conservar como reliquia, ardieron en una hoguera junto con la ropa de cama. Todos los tapices de sus aposentos fueron retirados y quemados. En su lugar se colgaron telas negras. Durante 2 semanas se colocaron lámparas con vinagre en los pasillos para que no volviera el olor. Pero el olor regresaba. 25 días después de la muerte, encontraron muerto al archivero en los sótanos del castillo. Tenía la cara cubierta de úlceras y una mancha de tinta en la frente. Se rumoreaba que había intentado llevarse el diario del duque, pero el diario había desaparecido. Se desconoce quién lo tomó. Uno de los cocineros dijo más tarde que había visto al hijo menor escondiendo algo bajo el forro de su casaca. En un consejo convocado un mes después, se tomó la decisión de prohibir recordar los últimos días del reinado. Se ordenó quemar todos los registros. Según el heraldo, el fuego en el que ardían los papeles se desprendía como si se avergonzara de lo que veía. La prohibición fue violada. Uno de los escribanos copió la crónica a mano y la escondió en la pared de la capilla. Este texto fue encontrado un siglo después y es la base de lo que sabemos hoy. Los sirvientes que habían servido al duque en sus últimos días se dispersaron. Ninguno de ellos permaneció en la corte. Algunos murieron de enfermedades desconocidas. Uno de ellos, Marcus, antiguo ayuda de cámara, se instaló en un pueblo al otro lado del río y se convirtió en un ermitaño. Cuando le preguntaban por aquellos días, solo decía una cosa: no fue una muerte, fue la expulsión del alma del cuerpo, lenta, fétida y vergonzosa. Al 9.º día después de los últimos movimientos bajo las sábanas, el cuerpo comenzó a emitir sonidos. Al principio eran sordos, como un crujido desde dentro. Luego, un silbido, similar al de un líquido burbujeante. Uno de los pajes que estaba de guardia junto a la puerta huyó descalzo en plena noche, dejando la llave en la cerradura. Más tarde confesó a un monje que oyó como si alguien respirara al revés, no inhalando, sino exhalando, durante mucho tiempo, a través de la carne podrida. Sus palabras se consideraron fruto de la histeria, pero el guardia que lo sustituyó contó más tarde que el olor que salía de la puerta no era simplemente putrefacto, sino cálido, envolvente, como si el vapor pulsara desde el interior, saturado de la humedad de la vida en descomposición. El cuerpo del duque siguió intacto. No giraron la llave. Aún no se había firmado la orden de autopsia, aunque en realidad ya no existía ningún órgano que pudiera autopsiarse en el sentido habitual. La cama en la que yacía, según el médico de la corte, Furno, se había convertido en una esponja empapada de papilla orgánica. Por el agujero que se había formado en la parte inferior de la cama, brotaba un líquido negro, que no era sangre ni bilis, sino algo indefinido. A su lado, bajo los pies, empezaban a acumularse gusanos. Uno de ellos se arrastró hasta el umbral. Lo aplastaron con el tacón, pero 2 horas después aparecieron más. Al 11.º día, por fin abrieron la puerta. Solo entraron 3 personas: un sacerdote, un médico y un verdugo. Este último no había sido llamado por error, sino que debía sacar el cadáver.
Ninguno de los sirvientes se atrevía a hacerlo. Un testigo que se encontraba en el patio interior escribió más tarde en su cuaderno personal: salieron en silencio. Solo al verdugo le temblaban las manos. El sacerdote rezaba, pero no se le entendía. Y el médico se quitó un guante y escondió en él algo que se movía. Del cuerpo solo quedaba la piel. El abdomen estaba reventado. Las larvas devoraban la carne por dentro. Bajo las sábanas no había nada intacto. Todo estaba mezclado. Coágulos, fragmentos de huesos, el hígado destrozado, escamas de piel ulcerosa. Un ojo aún se mantenía en la cuenca orbital, pero no miraba hacia arriba, sino hacia un lado, como si la cabeza, retorcida antes de morir, intentara ver algo en un rincón. Los restos de mucosidad se habían quedado atascados en la garganta y aún burbujeaban. Las habitaciones en las que había muerto comenzaron a limpiarse. No se lavaban, se quemaban. La orden pastoral del cabildo decía: no permitir que la impureza penetre en las paredes del castillo. Se decidió destruir no solo la cama, sino también los paneles de madera, las cortinas, 2 sillas, un taburete con un orinal, la alfombra e incluso los marcos de las ventanas. Todo fue sacado al patio y quemado. Las sábanas no se desprendían del cuerpo, hubo que cortarlas. Algunas se habían pegado con secreciones purulentas, de modo que la tela se desgarraba junto con fragmentos de piel. Uno de los participantes en el procedimiento afirmó más tarde que, de los pliegues de la tela que estaba en contacto con el cinturón, salían gusanos blancos con 2 puntos negros, como si fueran ojos. El informe oficial de la muerte se firmó 4 días después de la quema de la habitación. En él no se mencionaba ni la descomposición ni los gusanos. Decía: fiebre aguda causada por una inflamación interna no identificada. Al médico Furno se le ofreció salir del reino y, un mes después, murió en un asilo junto a un monasterio. Se decía que había comenzado a presentar los mismos síntomas. Primero hinchazón y luego hemorragia interna. Ninguno de los herederos acudió al funeral. El ataúd estaba vacío. Los restos del duque no pudieron ser trasladados al panteón familiar. Simplemente se desintegraron. En lugar del cuerpo, se colocó en el panteón un ataúd de plomo vacío, sellado con el sello de la iglesia. Se permitió al pueblo asistir a la misa fúnebre solo a distancia, fuera de la ciudad. Incluso los monjes de la Hermandad de Santa Catalina se negaron a leer la liturgia sobre el cuerpo. Si la muerte no conoce el descanso, los muertos no deben recibirlo. Varios cortesanos que se encontraban en el castillo en los últimos días se vieron obligados a abandonar el servicio. Uno de ellos, llamado Jacques de Lemur, escribió en una carta a su sobrino: cuando cierro los ojos todavía oigo cómo jadea, sin pulmones. Siento algo húmedo resbalándome por el tobillo. Más tarde quedó ciego. El segundo, capellán, se retiró a vivir en las montañas. El tercero se ahorcó. Dejó una nota: ya no soporto ni siquiera el olor de mi propio cuerpo. La muerte del duque cambió la estructura del gobierno. La antigua nobleza le dio la espalda a la dinastía. Comenzaron los rumores sobre una maldición. Algunos aseguraban que un hombre delgado y sin rostro vagaba por los alrededores del castillo. Los sacerdotes celebraron rituales de purificación de la tierra. Uno de ellos cavó un hoyo en el mismo lugar, donde quemaron la cama y enterró allí una cruz de plata. 2 días después la cruz había desaparecido. Solo quedaba el hoyo, lleno de limo y 3 ratas muertas. La muerte del duque no trajo al pueblo ni alivio ni júbilo. No se hablaba de ella entre la gente, se evitaba, pero dejó una grieta en todo lo que tocaba, en los palacios, en los tejidos, en los recuerdos, y aunque todas las sábanas fueron quemadas, aparecían en los sueños de aquellos que alguna vez lo habían visto gemir.